Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí como siempre. Qué preciosa es su presencia. Amén. Gloria a Dios. Yo hubiera terminado con adoración. Hubiera terminado el culto con toda esta gloria. ¿Está contento? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor viene con su gloria para darnos la fortaleza, para hablar a nuestro corazón, amén, para hacernos entender que Él es vivo. Muchas personas nos pueden amar porque son hijos de Dios, son nacidos de Dios. Él los creó a la imagen y semejanza, y cuando nos creó también metió en nosotros el amor. Por eso a veces nosotros amamos a las personas, ¿sí? Pero cuando Él se acerca a nosotros, su amor es perfecto. Su amor es perfecto. Podés tener miles de dificultades, miles de problemas, miles de fallas. Así como eres, te ama. En cambio, nosotros los seres humanos, al estar en esta tierra, hemos sido como contaminados por muchas cosas que existen acá. Especialmente existe un diablo, que es el enemigo tuyo, el enemigo de la creación, cuando Dios crea al hombre. Entonces Él siempre trata de meter una gota para echar a perder esa perfección del amor dentro de nosotros. Entonces de repente, si alguien nos hace algo, frenamos un poco el amor al otro, ¿verdad o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Así. Bueno, no voy a hablar de esto, pero en este momento es especial su presencia. Es especial su presencia cuando su pueblo se rinde y lo adora, le canta. Él desciende, Él desciende. Y se muestra porque se muestra con su presencia para que cada uno pueda sentirlo. ¿Lo sentiste? Aleluya, Él es real. Gloria a Dios, Él es real. Bueno, antes de compartir lo que Dios me dio para el cierre de esta jornada, que todo viene por lo mismo, ¿vio? Para afirmar, para que este tiempo de adiestramiento en la oración, en la búsqueda, pueda ser perfecto, porque lo perfecto Dios establece. Amén. Pero antes de esto, quiero dar gracias a la pastora Anita por tanto cariño hacia nosotros y a cada uno de ustedes que han estado allí trabajando. Nos hemos gozado tanto con la pastora Mercedes, mi hermana, ese día que mirábamos todo lo que sucedió acá, el día viernes, el día de las damas, nos hemos gozado que cuando fuimos a la casa a dormir, no podíamos parar de
de bendecir a Dios por todo lo que se había hecho, por el trabajo, por la dedicación de cada uno, por esa vida rendida que hay, que pueden trabajar en todo para bendecirnos. Amén. Para bendecirnos. A toda esa gente que ha tenido el coraje y la disposición, porque quizás yo soy media tímida en esa parte, capaz que no lo haría, no sé, por ahí sí, pero de ir a la ciudad, a los negocios y hablar y demandar. No solo pedir, ¿viste? Demandar. Porque dice la Biblia que Dios da al pecador de amontonar para darlo a los que aman y a los que sirven a Dios. Amén. Y la mayoría de las hermanas que han hecho esto son valientes. Amén. Y cuando el corazón se dispone para hacer la voluntad de Dios que se exige en ese momento, las puertas se abren solas. Amén. Han visto las puertas abiertas, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios bendiga a toda esta gente. Amén. Que el Espíritu Santo pueda traer bendición y salvación a cada uno de ellos. Son esa gente que se van a convertir, no te olvides. Esa gente la tenés que tener en oración, en clamor, en ayunos. Amén. Salvándolo desde las rodillas, digo yo. Ahora no puedo arrodillarme, pero antes vivía de rodillas. Salvándolos desde las rodillas. Amén. O sea, de la oración de rodilla, pidiendo la conversión, ¿sí?, de cada uno de ellos. Y esa gente va a venir un día. Amén. Así que tenés que cada vez que te acordás de cada lugar que te dieron las cosas para bendecir esta fiesta de las damas, nunca te olvides de orar por cada persona de esa. Y de vez en cuando compra un Nuevo Testamento y regálalo. Porque en este tiempo Dios va a despertar el hambre por la palabra de Dios. La sed por Jesucristo. La sed por Dios. Sí, hermano. Mi hermana, yo tengo varias hermanas, mi hermana Mari, una de mis hermanas, que está en Varela, tiene 3 hijos, 2 mujeres y un varón, que es el pastor. Y bueno, una de las más chicas de las hijas es bien amable con los vecinos, porque es lindo ser amable con los vecinos y no solamente charlar, hablar de la vida, del barrio, pero es bueno hacerse amigo y llevarle una palabra, un testamento y regalarle, porque esta es la hora que Dios está despertando el hambre, porque Él prometió despertar el hambre por su palabra, el hambre por Dios, el hambre por la vida cristiana. Amén. Dios lo prometió. Entonces ella, la señora es boliviana y tiene un negocio. Y bueno, cada vez que ella va, habla con la señora acerca de Dios, del amor del Padre. Entonces, un día, hace poco, le regala un testamento, un Nuevo Testamento. Y esa señora dice, sí, usted lea la Biblia, dice. Le dice ella. Bueno, gracias, dice, gracias.
Y después va mi hermana a comprar y dice, ay, perdone que no traje el barbijo, dijo mi hermana. Perdone, no sé si puedo pasar. Pase, dice, total, el Señor nos guarda, la sangre de Cristo nos cubre. No está entregada todavía al Señor, pero le dieron la Biblia y dice, ¿sabe que su hija me regaló una Biblia? Dice, me falta poquito para terminar, pero nunca habías entendido ni habías conocido todo lo que Dios es y todo lo que Jesús hizo. Y sabe que cuando viene gente, dice, a comprar, la atiendo rápido para que se vaya. Dice, porque quiero seguir leyendo, porque tengo hambre. ¿Sabe cómo como? Siento que como. Se me ha despertado un hambre. Nunca lo tuve, dice, no sabía estas cosas, dijo. Y es lo que continuamente la iglesia clama, pidiendo y declarando las promesas que Dios dijo y las palabras proféticas que hay escritas en la Biblia, que dice que en los últimos tiempos Dios va a derramar hambre, no de pan, pero por el conocimiento de la verdad. Sed, no de agua, pero por el Espíritu Santo que descienda sobre las personas y llene a las personas y los selle con el Espíritu de Dios y los salve. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios lo está haciendo. Aleluya. Disculpe. Estoy tomando un tecito de jengibre ¿con qué? Con miel, que me hace bien. Hace bien a los gritones. Amén, hace bien a los gritones. Bueno, tenía yo preparado un mensaje, orando, pero el Espíritu Santo me dijo, no, este mensaje no ahora. Porque el Dios eterno cambia los rumbos de las cosas. Él es el soberano. Amén. Y como yo me entregó esto para enseñar en cuanto a la búsqueda, la oración, meter a la gente, a las iglesias que se establezcan en una búsqueda, porque es lo único. No te olvides de esto que te voy a decir, es lo único que te prepara para la venida del Señor. No hay otra cosa, ¿sí? La oración, la comunión con Él te prepara para ir al cielo. Te prepara para que estés alerto para la venida de Él. Amén. Porque Él es soberano y Él es la salvación. Amén. Él es la salvación nuestra. Gloria a Dios. Y bueno, cuando voy de acá, repaso el machete, como decimos algunos, repaso y digo, y empiezo a leer, y me dice, esto no vas a dar mañana. ¿Y cómo? Si me diste todo, no, esto acá no. Vas a dar esto otro. No, Delia, estaba hasta las 4 de la mañana anoche, orando y pidiendo. Estaba hasta las 4 de la mañana y el Espíritu me dice, el poder está en el ayuno y la oración. El poder está en el ayuno y en la oración. Amén. Ah, sí, Señor. Y me vienen varias escrituras de Jesús cuando Él ayunó los 40 días. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? Después que fue bautizado, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto
allí oró 40 días y 40 noches, ¿no? Tenía que prepararse por lo que en lo que él iba a entrar, al ministerio que él iba a entrar, ¿sí? El ministerio que entró Jesús fue completo, fue tremendo. Cada uno de nosotros conocemos esa parte, ¿verdad? ¿La conoce? Amén. Si Jesús no hubiera ayunado y orado, ¿cómo le habrá ido? ¿Cómo le iba a ir? Claro, mal, porque Jesús en la tierra era hijo de Dios, él lo sabía, pero en la tierra caminó como vos y yo. Si Jesús no oraba, iba a ser igual que yo, con muchos problemas, con dificultades, sin ganas de buscar a Dios, ¿o no? No hubiera entendido la voluntad del Padre, pero la oración a Jesucristo y el ayuno lo conectó con el Padre. En ningún momento se desconectó con el Padre. Así como siempre digo y me digo yo a mí, digo, la oración es la única y el ayuno es la única que rompe los poderes de mi propia vida. Las dificultades, los problemas, el ayuno y la oración me posiciona en una victoria, la misma que Jesús tuvo hasta la cruz, porque se imagina si Jesús no hubiera hecho todo eso, todo ese tiempo de ayuno y oración, le hubiera costado, ¿verdad? Le hubiera costado. Y cuando ya le llegaba el momento a Jesús que iba a ser prendido por los malhechores y llevado, dice la Biblia que Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Y lo único que le sostuvo a Jesús fue el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Allí él dice, estoy triste hasta la muerte, dijo Jesús. Y les pidió a sus discípulos, acompáñenme, oren conmigo. Yo voy allá, dijo, a orar al Padre. Y cuando vuelve, ¿qué le sucedió a los discípulos? Estaban dormidos. Estaban dormidos. Estaban dormidos. ¿Por qué estaban dormidos? Jesús siempre les dio ejemplo de oración. Siempre los llevó con él. Siempre los llevó con él. Cuando él iba a orar, entraba al monte de los olivos, por allí a orar. Siempre tenía un monte Jesús donde él iba a orar. Y los llevaba con él y los dejaba ahí. Y ellos veían a Jesús. Quizás escuchaban el clamor de Jesús. Pero ¿sabes qué? Se dormían. No sé si habrán dicho Padre o habrán orado, se habrán sentado a conversar entre ellos, confiado que Jesús estaba orando, como todos nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Nos confiamos, bueno, el pastor ora, el pastor es el que da cuenta por nosotros. Y eso, ¿sabes qué? Sí que da cuenta, según la Biblia, por nosotros, por la iglesia, pero es un engaño satánico. Sí, la parte esa que va a dar cuenta delante de Dios un día por la congregación, sí, eso es verdad. Pero el pastor va a dar cuenta. Y entonces para dejarme tranquilo a mí, el diablo, o sea, para dejarme, como digo, pancho, sin reacción, me hace creer
Bueno, Él es el que va a dar cuenta, yo tranquila, porque Él es el que está orando. Y es un engaño. Es un engaño, ¿sí? El Espíritu anoche me dijo, el poder está en el ayuno y la oración. ¿Cuántos ayunan? Está muy bien. Acordate, el poder está en el ayuno y en la oración. ¿Cuánto? Ahora pregunto otra cosa. ¿Cuántos operaron en el Espíritu o hicieron milagros o rompieron cadenas de alguien y sacaron a luz una victoria a través del ayuno y la oración? ¿Tiene testimonio? ¿Me puede contar uno? ¿Sí? A ver, cuénteme una experiencia. Una experiencia. ¿Eh? Gloria a Dios, aleluya. La fe, la oración y el ayuno. La hermana no pudo ayunar porque de repente fue, ¿no? Bien. Jesús habla acerca del poder del ayuno y la oración, ¿sí? Voy a leer solo un texto, había preparado varios. Joel, a donde habla también de un llamado de Dios para el ayuno y la oración, por causa de que el profeta veía o le era revelado por Dios el tiempo que iba a venir tremendo, hablando de estos tiempos, del tiempo que viene, donde será devastado por doquier todas las cosas. Sería tiempo difícil para la gente en la tierra. Viene ese tiempo, hermano. Por eso es la premura de Dios que nosotros entremos en el secreto, que nosotros caminemos en esta vida espiritual, ¿sí? Porque cuando nosotros caminamos en esta vida espiritual invencible, los tiempos que van a venir no te van a dañar. Amén.
no te van a dañar porque vos vas a estar parado, plantado, conectado a través de la oración, del ayuno a tu Dios eterno. Aleluya. Porque vienen tiempos difíciles, según Joel, ¿sí? También va a venir un derramamiento del Espíritu Santo después de todo esto, dice Joel. Entonces Dios a través del profeta llama con desesperación a la gente que entren en los altares de oración, que corran al altar de oración, que busquen a Dios, que clamen, que oren, que busquen y que declaren y que levanten el estado de la fe, que lo paren delante de Dios y en Dios para creer y que no haya nada que no sea hecho por causa de lo que el hombre, la mujer, la iglesia de Jesucristo cree al poder de Dios. Amén. Joel, el libro de Joel tiene 3 capítulos, creo, pero ahí está algo impresionante, cómo Dios habla. También dice entre la entrada y el altar, giman, clamen los sacerdotes, clamen los pastores, diría yo, clamen los obreros, clame la iglesia, clame la iglesia, clame, quítese, dice, el pan de la boca, quítese. Esto está hablando de la oración, del ayuno, de la búsqueda. Clame a Dios porque viene un tiempo terrible. No sé si usted lo leyó o prestó atención. No está hablando Joel de un tiempo que ya pasó. No pasó ese tiempo. Este es el último tiempo porque la promesa que Dios da a través de Joel del derramamiento del Espíritu Santo, esto será en estos tiempos que vienen. Por eso hay que buscar a través de la oración, a través del ayuno, acompañar la oración con ayuno. A veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pero Jesús enseñó. Jesús es tan bueno. Voy a leer solamente esta parte. Esta parte la voy a decir en el capítulo 17 de San Mateo, desde el 14 al 21. Ahí mientras Jesús estaba predicando, hablando acerca de evangelizando. De repente dice este pasaje que aparece un hombre trayendo a un hijo enfermo, lunático, ¿sí? Con un demonio que se llama lunático, ¿sí? Entonces dice que él lo trajo, dice, como Jesús estaría ocupado por ahí, lo trae a los discípulos. Lo trajo a los discípulos y cuando Jesús ve esta situación, el hombre le dice, mi hijo es lunático, es enfermo, y lo traje a tus discípulos, dice, pero tus discípulos no pudieron librarlo, no pudieron hacer nada. Entonces Jesús como que se enoja. Después usted lea lo que yo quiero declarar, es uno de los textos. Pero narrando así, le dice, tráelo, le dice Jesús, al muchacho tráelo. Y al momento Jesús lo libra. Al momento queda sano, libre. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen,
Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y Jesús le responde, porque tienen poca fe. Tienen poca fe, le dijo. Y también se enojó, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a estar insistiendo que busquen a Dios, insistiendo que tengan fe, insistiendo que oren, que ayunen? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo eso?, dijo Jesús. Y después dice el versículo 21, dándole a entender a ellos, pero este género, dice Jesús, no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno. A veces, hermano, nosotros personalmente tenemos muchos problemas, ¿verdad? De enfermedades, de enfermos, problemas de situación con la familia, diferentes problemas, una enfermedad, un amigo que está enfermo, o una amiga que tiene problema, un hijo que tiene problema. Entonces, Jesús aquí dice, este género no sale solamente con oración y ayuno. Entonces, importante en la iglesia, el ayuno. Amén. La oración sin ayuno es una oración que le falta la mitad del poder. Amén. Le falta la otra mitad. Porque el ayuno lo hace completo. El poder eterno, el poder soberano, el poder que se declara y es libre. A veces tenemos nosotros familiares con muchos problemas. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que está con un problema de Alzheimer, se dice. Eso, ese problema. Un día voy a la casa y le estoy hablando del Señor. Ella era re creyente, las primeras convertidos que éramos todos de la familia, de las hermanas. Entonces ella servía a Dios junto conmigo, yo fui la pastora de ella, y servía a Dios, era solícita, era en todo. Pero ese día yo le hablo de Dios, le hablo de que Dios podía libertar a ella y que Jesús la ama. Y le empecé a recordar porque ella se olvidó esa parte. Y de repente me dice, no me hables de esa porquería. No me hables de esta porquería, me dijo. Y yo me sorprendí, ¿viste? Me sorprendí. Entonces de repente empecé a orar por dentro mío. Entonces le digo, Chela, ¿cómo vas a decir eso? Vos sos creyente, vos amás a Dios, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Le comencé a repetir, Dios te ama. Vos leías mucho la Biblia, vos orabas por tus hijos y tus hijos eran guardados, eran libertados. ¿Te acordás cuando ayunábamos? Y ella empezó a abrir los ojos así. Empezó a abrir los ojos así, grandes los ojos, y me dice, no me acuerdo de eso. No me acuerdo, porque la Alzheimer te borra la memoria, ¿sí? Entonces yo comienzo a orar con ella, a libertar la mente, a orar y ordenar a esa potencia satánica que salga, que se despeje la cabeza de ella. Y sabés que de repente ella se acuerda. ¿Te acordás cuando cantábamos? ¿Te acordás cuando yo dirigía los coros? ¿Te acordás? Empezó a acordarse cosas que hacíamos en la iglesia, ¿sí? ¿Te acordás?
me empezó a decir, qué lindo, y ahí yo la ministro, y ella siente la presencia de Dios y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y me dice, sí, ahora me siento bien, dice. Me acuerdo ese lapso de momento, ¿sí? Yo me voy y ella sigue con ese problema, ¿sí? ¿En qué habrá fallado? Que yo hice la oración el 50%, porque la oración sola tiene un 50% de efectividad. La oración y ayuno tiene el 100%. Tiene el 100% para entregar la victoria. Amén. Entonces, como dijo Jesús, este género no sale solamente con oración y ayuno. Hay problemas que tiene la iglesia, hay problemas que tiene la familia y hay problemas que tenemos, ¿sí? Hay problemas que tenemos, que si nosotros no perseguimos ese problema con oración y ayuno, no se rompe, no es libre, porque hay potencias satánicas fuertes, ¿sí? Ahora, el Alzheimer dicen que es una debilitación de alguna parte del cerebro, no recuerdo bien, de las arterias, que se van debilitando y se pegan y producen ahí gracias a Dios que no le produjo un coágulo, ni tampoco como eso que queda en medio, ¿cómo se llama? Un parálisis. Sí, no le agarró eso. Pero, hermanas, tanto la oración, la búsqueda, la comunión con el Espíritu Santo y el ayuno son potencias que vas a necesitar para esta última hora. Lo vas a necesitar tanto para tu familia como para sanar enfermos, porque la iglesia va a caminar en este nivel de libertar gente en la calle, de ir caminando y de repente encontrás a alguien y el Espíritu, si vos buscas a Dios, el Espíritu tuyo va a estar en comunión con el Espíritu Santo y Él te va a hablar y te va a decir, mira, aquel está pasando esto y esto y esto. Ya este sistema glorioso del Padre está siendo manifestado en muchos lugares, hermano, en muchos lugares, que de repente vas caminando y el Espíritu Santo te dice, háblale, esa persona está así, así, así. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, para tener agilizado los dones del Espíritu Santo se necesita el ayuno y la oración. Amén. El ayuno y la oración. Ahora, no es que yo cuando voy a visitar a esa persona recién me voy a poner de ayuno. No, el ayuno tiene que ser un vivir de nosotros. Amén. Un vivir de nosotros. Continuamente dice Jesús que debemos ayunar. Dijo Jesús que debemos ayunar porque los géneros con los cuales nosotros nos vamos a encontrar como iglesia de Jesucristo para libertar la gente en el tiempo del avivamiento, hermano, vas a tener que tener agilizado estos sectores espirituales dentro de nosotros. Amén. Para poder libertar, para poder tener el poder. Y no es, te vuelvo a decir, no es que, en esta campaña voy a orar, voy a ayunar. En este culto voy a ayunar.
No, esto tiene que ser un vivir, amén. Un vivir en Dios, un vivir en el Espíritu, un vivir en el ayuno, ¿sí? No te digo que vas a ayunar. Una vez yo ayuné un montón, un montón. Se cerró el estómago, se cerró las ganas de comer, las ganas de... Por el Espíritu de Dios fue eso, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros al comienzo nos entramos así, doblegando la carne, porque de repente, ¿sabes que las ganas de comer vienen acá a la mente? De repente, es lo bien que estás y el diablo te pone un asado. El diablo te pone una comida sabrosa y de repente eso genera acá como un deseo y después desciende al paladar y vos como que lo sentís y corres al heladero, corres a un lugar y comés. Ay, cierto que estaba ayunando. ¿Te pasó? Sí. Entonces, cuando uno de entrada en la oración busca, no digo que ayunes, a veces los que comienzan recién el ayuno, a veces ayunan mediodía, a veces ayunan hasta las 6 de la tarde, ¿sí? A veces ayunan 3 días, ¿sí? A veces viven de ayuno y oración, porque así es, tiene que vivir la iglesia en ayuno y oración por causa de la exigencia de lo que viene. Amén. Porque la iglesia de Jesucristo tiene que tener poder. La iglesia de Jesucristo tiene que manifestarse en poder para libertar a otros. Porque la iglesia de Jesucristo es aquella que va a extender la mano y va a salvar. Va a hablar de Cristo, va a ministrar, y su ministración en la calle, en cualquier lugar donde estés, tiene que operar dentro del corazón de la persona y tiene que haber un cambio, ¿sí? Tiene que haber un cambio. Aleluya. Existen los cambios a través de la oración. Vas caminando por ahí y te encontrás con alguien. Y de repente viene y te dice, ay, estoy mal. Entonces, ¿qué hace la iglesia de Jesucristo? Ahí nomás ora. Ora con el poder que adquirió a través de la búsqueda, a través del ayuno, porque los géneros satánicos que perturban la mente de la gente, que la tienen resumida bajo un poder diabólico, de tal manera que eran excelentes y de repente entraron como una cosa nada más a quedarse como alguien que se mueve porque tiene vida, pero no tiene los sentidos, ¿no, hermana? No tiene los sentidos libres. Entonces, para poder libertar esos géneros se necesitan la oración y el ayuno. Eso complementa al intercesor, eso complementa al que ora, eso complementa a los grupos de oración que en las iglesias se hacen, eso complementa a una iglesia que ora, que tiene y hace descender el fuego del poder de Dios para libertar a los oprimidos por el diablo. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás, no recuerdo cuántos, si 2, 3 años, no recuerdo más. Yo vivía en esa búsqueda, ayuno y oración, todos los días, cortaba en la tarde o en la noche con un mate o con un té. Y al otro día seguía. No tenía hambre, porque había doblegado todo
a la voluntad de Dios. Y sabes que voy a un lugar. El Espíritu Santo me había dicho todo ese tiempo, escóndete en los huecos de la peña, me dijo. Escóndete. Entonces yo me escondí, no iba a ningún lado. Me quedé en mi casa orando, ayunando y orando y ayunando y orando y ayunando y rindiéndome a Dios. No fui a visitar a nadie. Me quedé oculta, escondida en los huecos de la peña, me dijo. Y cuando de repente ya pasó, no me acuerdo si pasó un año, y el Espíritu Santo me dice así, haz oír tu voz. Haz oír tu voz. Digo yo, sal del hueco ahora de la peña y haz oír tu voz, porque ha llegado el tiempo de hacer oír la voz. Ha llegado el tiempo. Entonces yo digo, sí, Señor, y estaba en eso pensando, ¿cómo quieres que lo haga? No entiendo mucho, decía, Señor, ya me había acostumbrado a quedar escondida en el hueco de la peña. Y el Espíritu Santo de repente me pone una inquietud por ir a un lugar. Cuando llego a ese lugar, entro y me pone una silla y me siento en un sillón ahí. Y de repente toda la casa, vamos a decir, todos los que estaban en la casa y que eran de la casa, corrieron a mis pies, no a los pies, pero corrieron a mi regazo, vamos a decir, y se tiraron ahí llorando. Y yo no entendía nada que había pasado, no entendía qué había pasado, ¿sí? Y de repente la dueña de casa estaba tan enferma, tan agobiada, tan así que no podía ni abrir los ojos. No podía ni abrir los ojos. Entonces yo comienzo a orar por todo, a sanar el corazón, a sanar el corazón. Y de repente oro por la dueña de casa y comienzo a orar y reprender al espíritu y la dejo bien, contenta, bien. Y vuelvo al otro día y otra vez estaba sumergida en el mismo problema. Oro de nuevo, se levanta el ánimo de nuevo y me voy cuando vuelvo otra vez. Hasta que de repente el Espíritu me hace ver que este género no sale sin ayuno y oración. No sale sin ayuno y oración. Porque el que ayuna y ora, hermano, tiene un grado mayor de poder para libertar. Y en el ayuno y la oración se habilitan todos los sentidos espirituales para entender, para saber qué cosas hacer, para conocer la voluntad de Dios en cada caso. Amén. Entonces voy a otro día y la vuelvo a encontrar así. Esta persona no podía dormir en su cama, una cama hermosa, un somier fantástico. Dormía en un sillón de madera porque era lo único que a ella le calmaba los dolores, apretando su cabeza sobre la madera. Esto no es normal, digo yo. Y cuando empiezo a orar en ese momento, yo veo su colchón doblado. Su colchón doblado veo. El Espíritu me muestra su colchón doblado. Entonces entiendo por el Espíritu que era un trabajo satánico, una hechicería que habían hecho. ¿Sí? Habían hecho para mantenerla así. Cuando de repente me acerco a donde ella estaba,
me acerco al sillón donde ella estaba. De repente el Espíritu Santo me dice así: toma las alas del águila, toma las alas de la gran águila y vuela a las alturas y establécela en las alturas. Y yo siento que agarré algo así, agarré de acá a esta mujer y sentí que volé para arriba. Pasé el primer cielo, que es las esferas celestes que vemos. Allí habitan las potestades y los principados y todo el ejército diabólico a la redonda del mundo, ahí habitan. Y yo veo que me miran, todos los ojos estuvieron así mirando, y yo subo y penetro el otro cielo, y allí me dice el Espíritu Santo: establécela sobre las alturas, establécela sobre las alturas. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Y siento que yo planto esta mujer sobre las alturas, la planté, la puse parada sobre las alturas. ¿Y sabes con qué texto me habló? Me dijo: has hecho mis pies como de sierva y en mis alturas me has hecho andar firme, me has establecido en las alturas. Aleluya, para estar firme. Y sabes la victoria que hubo desde ese día. Tuvo varias operaciones, entraba como entrar a la habitación y salir. En una liberación, hasta el día de hoy, sirve con tantas ganas al Señor, con tanta dedicación, con tanta victoria, que nunca más se enfermó. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, el ayuno y la oración tiene un poder tremendo, donde te abre Dios los ojos para entender los misterios de Dios, para entender los misterios satánicos y los misterios de Dios, para entenderlo, conocer cómo hay que quebrar los poderes satánicos. No lo puedo quebrar con oraciones simples. No lo puedo quebrar a esas fortalezas o a esos géneros, como dijo Jesucristo, si no es con ayuno y oración. Hermana, hermanos, Iglesia de Jesucristo, aquí en este lugar, tienen que hacer un hábito total de la búsqueda en ayuno y oración. A veces uno dice: no, pero yo no puedo ayunar porque tengo que tomar medicamento. Sí, tengo que tomar medicamento. ¿Escuchó esa frase? O dice alguno: no voy a ayunar porque me baja la presión. No voy a ayunar porque me es prohibido ayunar, porque me bajan las defensas. Pero sabes que cuando vos entendés que no es la voluntad de un hombre o de vos mismo para hacer ese ayuno, sino que es una orden de Dios, es un pedido de Jesucristo, es una alerta del Señor, nada te va a pasar, nada te va a pasar, nada te va a pasar. Aleluya. Estando en Tucumán, como pastor en Tucumán, yo vengo acá a Buenos Aires una vez, no recuerdo el año, la verdad. Como soy de no anotar, entonces me olvido. Entonces vengo y escucho a todas mis hermanas que son pastoras acá en la provincia y en Buenos Aires. Estaban tan
encantadas cuando llego y me empiezan a comentar ellas. Vos sabés que hay un judío, dice, que habla de toda la venida del Señor y lo comprueba, dice, con diarios, con diferentes diarios de diferentes tiempos, que las cosas ya están cumplidas y que Jesús viene pronto. Ah, sí, y le decía, ¿y qué más? ¿Y qué más? Le decía yo, ¿qué más? Y sí, dice, era impresionante cómo este hombre sabe, cómo conoce toda esta verdad, decía él. Y le decía yo estaba esperando que me diga, y todo esto me llevó a la búsqueda, todo esto me volvió a Dios, todo esto que este hombre traía a esta luz, todos estos acontecimientos que ya estaban cumplidos, y lo testificaba también con diario, y hablaba las citas bíblicas donde estaban y que Dios ya había cumplido en diferentes lugares de la tierra todo lo que Dios había dicho antes de su venida, que iba a suceder. Cuando vuelvo a Tucumán en una Navidad, recuerdo que cenamos, éramos 4, mis 2 hijos, mi esposo y yo, y ellos se levantan después de las 12 ya de comer y que oramos y se van a dormir. Yo no me pude levantar de esa silla en la mesa, no pude. Lloré y había un gemido, un clamor, una desesperación dentro de mi corazón y le decía: restáurame con las cargas de tu corazón, restáurame con las cargas de tu corazón. Y eso de restaurarme no era porque había descendido o me había apartado del Señor, era que Él, esa oración que Él me había dado por años, esa búsqueda, tenía que ser aumentada en una restauración delante de Él. Y sabes, el clamor duró casi toda la noche allí. Entonces me dijo el Espíritu: ¿estás dispuesta a morir? Y le dije: sí, claro que sí, le dije, porque me desafió y yo también le desafié. Claro que sí, tú lo sabes, le dije, Señor. Estoy dispuesta a todo por tener las cargas de mi padre, por saber orar con las cargas de mi papá. Y el Espíritu Santo comenzó a revelarme lo que eran las cargas de Dios. Yo estaba en la punta de la mesa así. Así mientras me hablaba, me mostraba, mis ojos veían todas las cosas que eran las cargas de Dios. Algunas no te las voy a decir porque son secretas solamente para mi corazón, para que yo las lleve continuamente en la presencia de mi Padre. Y Él me mostró la vida de la iglesia, me mostró la falsedad de la iglesia, me mostró la indiferencia de la iglesia, me mostró diferentes cosas que la iglesia todavía estaba arraigada a estos poderes satánicos que tiene y que son enemigos de Dios, como la incredulidad. Entonces me llenaba y mi corazón salía y se enanchaba, así de tal manera se enanchaba sobre la mesa, porque yo estaba así sobre la mesa, y mi corazón desfallecía porque se llenaba, mi corazón se inflaba así y yo quedaba desmayada, y Él me dejaba un rato desmayada, y al rato que pasaba este desmayo, estaba así, Él me volvía a tocar y volvía a la vida de nuevo y seguía revelando cosas que yo jamás había pensado que existe en medio de los llamados hijos de Dios. Perdóneme que hable así, perdóneme, sí, pero fue una experiencia. Y me vuelve a tocar
Y yo vuelvo a vivir y me vuelve a revelar y me seguía revelando, seguía mostrándome, así como yo veo esa taza, así como yo veo esas flores, así como te veo. Y metía todo eso en mi corazón. Y se henchía mi corazón sobre la mesa y yo desmayaba de nuevo porque no lo soportaba. Y él esperaba un rato y me volvía a tocar y me volvía a dar vida. Y seguía otra vez. Y volvía a llenarse mi corazón y se henchía y yo caía desmayada sobre la mesa. Y así fue un rato largo que tuve. Ahí, hermano, después que recibí todo eso, lo que eran las cargas del corazón de él, el Espíritu Santo cerró mi boca. Cerró mi apetito, cerró las ganas de comer, cerró las ganas de tomar agua. ¿Y sabes cuánto me duró todo este clamor y todo este tiempo? Yo no me di cuenta el tiempo, la verdad que no me daba cuenta. Pasaron 6 meses. Pasaron 6 meses. Fue un 25 de Navidad y terminé un 25 de julio. Mi comida era la oración. Mi comida era el clamor. Mi agua era el llanto. Mi fortaleza era Él. Yo no tenía noción del tiempo. A los comienzos cocinaba para mis hijos, lo preparaba y lo mandaba a la escuela. Y yo corría al secreto, corría al costado de la cama y postrada, clamando, gimiendo, orando, porque las cargas de Dios eran terribles. Era la iglesia, eran sus siervos. Y sabes qué, eran noches enteras que yo no tenía sueño, yo estaba ahí en el secreto. No podía salir, a los primeros salía y cocinaba y todo eso, después ya no podía salir más. Estaba allí escondida en una pieza. Venían y me decían, tenés que comer, tenés que tomar agua, me hacían jugo de naranja, tenés que tomar. No podía. No podía. Y así estuve 6 meses. Y la última vez, en una guerra, yo adelgacé. Impresionante, ni cuenta me daba. No me daba cuenta. Y en una de las madrugadas estaba orando yo por los siervos de Dios. Se aparece una bruja a querer hacer guerra conmigo. Y el Espíritu de Jehová que estaba, me hace que la mire en una nube allí, a ojos abiertos. No estaba soñando porque yo ni dormía. Era día y noche el clamor y la oración. Cuando de repente estaba orando por los siervos de Dios, aparece una bruja en medio de una nube, le veo el rostro
y me desafía y dice: yo soy la que destruyo a los siervos llamados de Dios. Entonces dijo yo, y el Espíritu estaba en mí: ahora estás vencida, derrotada, destruida, porque escrito está: a la bruja no dejarás que viva, así que ahora te sentencio. Y Ramá, Indashaya, Darababahía. Y pasaron los días y los días y los días, y los meses habían pasado, ni sabía, no sabía. Cuando de repente el Espíritu Santo me dice: hoy no vas a pedir nada. Ya casi al final del tiempo ese que Él me metió. Hoy no vas a pedir nada por nadie. Solamente me dijo: vas a poner tus manos sobre esta pared. Esta pared va a simbolizar el mundo. Y vas a declarar sobre el mundo la victoria de la cruz, la victoria de la salvación, la victoria de la revelación, la victoria del clamor, la victoria sobre los hijos de Dios. Y yo estaba con las manos ahí declarando. Y Él me dice: porque siempre Él está. Siempre Él está en forma personal. Así como yo toco el brazo de Anita y sé que es carne y hueso, el Espíritu de Jehová puede transformarse en carne y hueso. Siento que me toca. Estaba yo de rodillas, horas, a veces eran 7 horas sin parar, a veces era todo un día y no me cansaba. Y todos decían: se va a volver loca. Se va a volver loca, me dice. Estaba allí con las manos sobre la pared y el Espíritu Santo viene al oído. Lo siento parado y que me pone las manos aquí. Manos, no una sensación, manos, reales manos. Aleluya, porque Él se revela de esa forma al que le busca, al que le ama, al que le sigue, al que tiene por prioridad la presencia de Él. Aleluya. Y me pone la mano así y me dice: pon las manos sobre la pared. Esto va a simbolizar el mundo, porque al mundo vas a libertar, me dijo. Y Él me da un texto. Y conté las veces que Él me hizo repetir. 7 veces me hizo repetir. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. Y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. Y después dice que Él escondió el poder en aquellos que son sus siervos. Yo tenía que declararlo a la cara de Satanás, que me desafiaba y que decía: son pecadores, van a caer, son falsos. Y Dios me dijo en la cara: repítele esta palabra. Ellos son como la luz. Los siervos son como la luz.
Aleluya, la luz de Cristo, que pueden predicar, que pueden traer revelaciones, que pueden hablar de Dios y revelar al Jesucristo vivo. Rayos brillantes salían de su mano. Rayos brillantes salían de su mano y en la cara del mundo donde opera Satanás. Cuando yo digo y rayos brillantes salían de su mano, instantáneamente veo una tremenda mano y mi cabeza en milésimas de segundo cuento los dedos y los dedos eran perfectos, eran 5, porque así Dios creó la mano y la mano de mi Dios también es así. Y me dice, cuando Él discierne o descubre que yo en milésimas de segundo conté los dedos, Él me interpretó y me dice: estos son los 5 ministerios que yo entregué a la iglesia, el cual operan en mi poder, en mi autoridad. Aleluya. Pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Esto es el poder que yo entregué a mi iglesia. Dile a Satanás que los 5 ministerios son rayos brillantes, aleluya, que desarmarán las estrategias diabólicas. Oh, aleluya, aleluya. Y sabes, el descarado Satanás, porque Satanás es descarado. De repente de este lugar aparece, yo tenía el Espíritu Santo de aquí hablándome al oído, con su mano puesta sobre mi hombro. Y desde aquí Satanás levanta un cerro impresionante. Y ese cerro tenía varios nombres de pecado, varios nombres de los cuales Él prepara y ha preparado para la humanidad, para que la humanidad viva en esa condición. Y me dice, mira, dice Satanás, todo esto cae sobre la iglesia y viene contra los pastores. Y el Espíritu Santo me dice, al oído me repite el texto, me dice así, ordénale al cerro de pecado que se desarraiga y se eche a la profunda de la mar. Y de repente el Espíritu Santo me dicta el texto, me lo repetía y yo repetía. En el nombre de Jesús ahora te ordeno, cerro satánico, que te desarraigue y que te eches al profundo de la mar. Y veo que lentamente delante de mis ojos se levanta este cerro. Y viste, cuando algo está enterrado por años, vos lo levantás y tenía las puntitas el cerro donde estuvo encustado en la tierra. Se levanta lentamente y va hacia el mar y cae a un abismo y nunca más lo ve. Y yo cuando miro la tierra también a donde el lugar donde estuvo y veo los agujeros allí donde estuvo establecido este cerro. Y el Espíritu Santo me dice, dile a Satanás que todo eso yo lo vencí en la cruz para que mi pueblo, mis siervos lo venzan ahora y vivan en otra condición de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Yo no tenía noción del tiempo ni de los días, hermano. No tenía noción. Y en esa noche recuerdo
después de todo eso, claro, todos los vecinos sabían que yo era gritona. En la misma casa del otro, pared por media, allí estaba una carnicería. Y ellos escuchaban. Porque así como me escuchas gritar, yo soy gritona. De naturaleza. No sé si de naturaleza. Pero cuando me enciendo en el fuego del Espíritu, yo te avanzo así con poder y con autoridad. Y hago descender el fuego de Dios que quema a toda obra de las tinieblas y se cortan las ataduras. Así es el vivir de la iglesia. Ese es tu vivir. Eso es tu forma de vida. Si hasta ahora no la tuviste, búscala. Y a donde la encontré, se echa mano de ella. Aleluya, porque para vos te preparó, para vos te entregó, para la iglesia de Jesucristo, para que marche en una autoridad inquebrantable, inquebrantable. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sabía los días que habían pasado. Para mí era reciente que entré. No sabía, porque se borró de mi cabeza los días, las horas y los meses. Cuando en una madrugada estoy acostada, estaba mi marido durmiendo ahí, yo me acuesto en el costado. Y de repente aparecen cantidad, no uno, cantidad de aquellos llamados brujos con letras grandes, brujos. Y entonces me dicen, nosotros somos los dueños de los llamados siervos de Dios. Y nadie nos quita a nosotros de nuestras manos. Porque contra los siervos de Dios era el trabajo que ellos hacían para destruir y frenar las obras de la iglesia de Jesucristo. Y de repente viene el Espíritu sobre mí, acostada ahí. Cuando veo allí la cantidad de estos seres satánicos, y viene el Espíritu sobre mí y le digo, oh, en el nombre de Jesucristo, ¿no te acordás el día cuando Jesús fue clavado en la cruz, cuando lo entierran, cuando lo ponen en el sepulcro, le digo, y cuando el segundo día, que del sábado no se habla porque se dice el viernes y el domingo la resurrección, ¿te acordás el día segundo cuando Él desciende a las profundidades más bajas de la tierra y allí te quita con violencia? Aleluya. Te quita con violencia las llaves del Hades y de la muerte. Y encima dijo uno de los siervos de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde que no lo veo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la unción que te entregó.
Esa es la unción que te dio. Esa es la posición de poder que te entregó. Amén. Aleluya. Y en esa guerra con la palabra, por eso, hermana, hay que memorizar la palabra. Hay que memorizar y guardarla en el tesoro que es el corazón, en la mente, en el espíritu. Hay que guardar la palabra escrita, hermano. Y la Biblia dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién se refiere? Se refiere que Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es la palabra viva. Cuando la palabra está atesorada en el tesoro de tu corazón, vos aprendés texto, no hay diablo que te venza cuando vos declarás la palabra a las autoridades satánicas. Ellas son vencidas. Porque la palabra viva es Jesucristo y la palabra escrita es la Biblia. El Espíritu Santo toma la palabra viva que es Jesús y la une a la palabra escrita y es una potencia contra Satanás. ¡Oh, aleluya! Y esto te lo entregó, iglesia. Vos sos poseedor de la palabra, poseedor de la victoria, de esta victoria que jamás será derrotada, porque Él es el que derrotó. Aleluya, aleluya. Y estaba en ese momento con todas esas potestades satánicas enfrente. Yo no sueño. ¿Sí? Nunca sueño. ¿Me cree? Todo lo que veo, lo veo con estos ojos. Porque el Espíritu Santo y el Padre se ha dignado a ser así. Tú también lo puedes tener. Vos también lo podés tener. Amén. Y cuando estoy en esa guerra, declarando la palabra, que de repente, cuando declaro la palabra, suena un reventón terrible como un trueno. Y ahí se hacen pedazos y vuelan los pedazos de todo esta manifestación satánica que quería hacer guerra. Después de esa guerra, dice mi esposo, que de repente quedo muerta. Morí. Él dice que me levantaba la mano y yo estaba así, estaba helada, morada, estaba así. Y dice, ¿qué pasó? Se murió. Levantaba los brazos, las piernas y nada, nada, estaba muerta. Entonces ahí me habían llevado a un hospital, no sé cómo, ni creo que un micro de ahí del barrio, de una empresa, me habían llevado, yo no supe nada. De repente cuando vuelvo, me encuentro con oxígeno, cables por todos lados, y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí la habían hecho llamar a mi mamá y a mi papá, que estaban queriendo entrar a Cacharí a trabajar allá. Y ellos llegan, mamá desesperada, porque le dijeron que morí. ¿Era el desafío o no? De entrada, ¿qué me dijo? ¿Estás dispuesta a morirte? Era el desafío que me hizo. Claro, la única que sabía era eso, y yo sola. Y yo acepté su desafío. Entonces, cuando llegan ellos,
Ahí me entero que era el 25 de julio, que habían pasado 6 meses. Entonces andá y ponete en contra de mí en ese momento. Ponete en contra. Ponete en contra. Había una autoridad, había un poder. Yo caminaba así, mira, espero poder hacerlo. Caminaba así, me iba porque estaba flaca. No me podía mantener parada. ¿Me entiendes? Cuando de repente había alguien para librar, era una leona. Era una leona. Al momento que declaraba ese momento, sanaba la gente. Había liberación. Yo no sabía que habían pasado tanto tiempo. Entonces, yo me quedaba porque yo tenía los 2 riñones caídos desde soltera. Y uno, al estar delgada, se bajó sobre la vejiga, según los estudios. Pero yo tenía que quedar en cama porque estaba así, parecía un montoncito de hueso. Vino un muchacho una vez, en esos días, un árabe, hermano de una que habíamos libertado, que la trabajaron 25 brujos en Tucumán y la hicimos libre a través del ministerio de la liberación por causa de la búsqueda, hermano. Entonces ella fue libre y ese muchacho sabía que ella había sido libre. Y él se vino. Mi esposo estaba en casa. ¿Pero qué preguntó él? Él preguntó: vengo a hablar con la pastora. Un tremendo, tendría como 1,90 m, era un gigante. Árabe, hijo de árabe, pero vivían en Tucumán. Y viene, yo estaba, la pastora era un montón de huesos. Y dice: pastora, hola pastora, bueno, vengo acá, dice, porque quiero que usted ore por mí. Y él, para poder hablar conmigo, se arrodilla. Entonces, tengo un problema, dice, muy serio, algo muy serio, de una parte íntima del cuerpo de él. ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer del flujo de sangre? ¿Sí? Ella perdía la vida por ahí. Bueno, algo parecido en el hombre. Entonces, él, como yo, los siervos de Dios somos sacerdotes. Tenemos el ministerio sacerdotal. Y dije yo, ¿por qué no lo buscó de hombre a hombre al pastor? Él dijo: vengo a hablar con la pastora. Entonces viene y me cuenta toda la historia, el problema de tantos médicos que había ido, pero pagó tanto dinero. Entonces le digo: bueno, primero vamos a hacer una cosa. Cuando uno es hijo de un padre, de una madre, no pide permiso. Si tiene hambre, abre la heladera y saca, ¿verdad?, lo que necesita, porque es hijo. Entonces vos necesitas una sanidad, entonces tenés que ser hijo. Son árabes. Sí, pastora. Bueno, lo hice recibir a Jesús, lo ministré, y entonces después lo ministré y ordené que esto se selle y que pare. Y él me cuenta, después de un mes vuelve.
me cuenta él, porque en el mismo momento que se pone de pie, ahí paró el fluido que él estaba perdiendo. Ahí mismo le sucedió el milagro. Entonces dijo, voy a esperar un mes para ver si esto sigue o ya ha sido una liberación total. Y después del mes viene a contarme. Cuando uno permanece en ayuno y oración, hermano, la potencia de Dios está sobre uno, sobre la iglesia. Por eso es que Jesús dijo, este género no sale solamente con ayuno y oración. Y Dios te quiere equipar en este día. Dios te quiere hacer que vos te des cuenta, que vos sepas que no es orar a las tantas, como decimos. No es orar de vez en cuando, es orar continuamente y ayunar, porque la oración acompañada con el ayuno trae la total victoria, como dijo Jesucristo. Jesús dijo, este género no sale solamente con ayuno y oración sale. Amén. Y Dios quiere darte en esta mañana. Dios quiere entregarte esto. ¿Cuánto están dispuestos? Disponen el corazón, haciendo un pacto con Dios, como el pacto que yo hice aquella noche con el Señor. Si muero, que muera. Vos sabés que estoy dispuesta a aún llegar hasta la muerte si vos me das la carga del corazón del Padre, porque yo no puedo orar cualquier oración. Yo tengo que tener las cargas del corazón de mi papá, porque ahí está el secreto de la llamada oración y el ayuno. Allí está el secreto. En esta mañana Él quiere que vos hagas un pacto con Él. A veces uno dice, no voy a hacer porque por ahí le fallo. Si fallas hoy, continúa mañana. Si fallas hoy, continúa mañana. Él no te va a juzgar por eso. Pero en esta mañana hace un pacto con el Espíritu Santo, con Dios, con el sistema total de Dios, con esa bendición que Él tiene para librar, porque vos sos la iglesia de Jesucristo y tenés que vivir en esta vida, porque de repente Dios te va a necesitar, Dios te va a usar, Dios va a querer que vos de repente libres a una persona, porque Él la va a traer a vos, Él la va a traer.